Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña de la clase obrera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la amabilidad de haberme invitado, Andrina. Bueno, es una gran responsabilidad ser jefe del comando de campaña de la clase obrera cuando se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos de la situación de los trabajadores en Venezuela, y asociar ese tema de los trabajadores con la campaña electoral es un poco complicado. ¿Cómo hacer una oferta electoral para los trabajadores que en este momento se encuentran en varias disyuntivas, que muchos de ellos en ocasiones faltan a sus puestos de trabajo por el problema de la falta de efectivo y lo que resulta en costos ir a un puesto de trabajo y lo que genera un empleo hoy? Y también entender una oferta electoral. ¿Cuál es el principal desafío? Bueno, precisamente nosotros acompañamos al compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que es el candidato de los trabajadores y las trabajadoras, el candidato de la clase obrera venezolana para la reelección. El día jueves se juramentó el comando Simón Bolívar, que va a ser el comando de campaña. Precisamente por delegación de él, yo voy a estar al frente de lo que tiene que ver con la estructura de los trabajadores y las trabajadoras en esta campaña electoral. Y escuchando al presidente Maduro, una de las cosas sobre las cuales hizo especial énfasis es en el tema de la victoria económica. La victoria económica que definitivamente es anhelada por todos los venezolanos y venezolanas. Incluso los que nos adversan en términos de lo político también están deseosos, como todos nosotros, de que aquí podamos alcanzar una victoria económica que ha sido demorada de alguna manera a pesar de las medidas sucesivas que ha venido tomando el presidente Maduro para proteger el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Todo el mundo aquí sabe que cuando el presidente Maduro incrementa los sueldos para proteger el ingreso de la familia venezolana, bueno, las páginas criminales que controlan el tipo de cambio negro, digamos, el cambio ilegal, simplemente aumentan el doble el precio y luego se genera toda una ola especulativa. El presidente Maduro ha dicho que en la medida en que cada vez más venezolanos y venezolanas respalden su opción candidatural, tendrá él en consecuencia mucho más fuerza para actuar de manera categórica en contra de los que nos hacen la guerra económica a todo el país. Una guerra que ustedes saben también, lo saben los venezolanos y las venezolanas, está conducida desde el exterior y que tiene que ver con el bloqueo de nuestras finanzas, lo que hace imposible o dificulta mucho para el Ejecutivo Nacional la posibilidad de adquirir los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que aquí no producimos. Entonces, también saben, y por fortuna, aquí tengo que decirte que no es tan complejo para los trabajadores y las trabajadoras identificar con claridad quién es el candidato de la privatización en este proceso electoral y quién es el candidato de la revolución y de la clase obrera venezolana. El presidente Maduro ha demostrado con claridad su compromiso con todos nosotros y ha seguido las políticas del presidente Chávez. Ahora, en el marco de la guerra económica, que han auspiciado precisamente los opositores venezolanos que fueron a pedir que se bloquearan nuestras cuentas, bueno, eso lo tiene claro también el trabajador y la trabajadora y sabemos, por tanto, quién es el responsable de la situación en la que nos encontramos y quién nos llena de esperanzas en torno a la posibilidad de salir de esta crisis por vía rápida. Torrealba, el 20 de mayo también es una fecha hito para grandes sectores de la oposición venezolana, quienes consideran que si eventualmente ganara nuevamente el presidente Nicolás Maduro, se agudizarían las sanciones a Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes manejan en este sentido y de qué manera se pudieran adelantar gestiones diplomáticas para dar freno a esas sanciones y cómo revertir toda esa política internacional? Bueno, el planeta Tierra completo está viendo cómo de forma incluso ya con características de genocidio el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha venido imponiendo injustificadas medidas en contra de las finanzas públicas de nuestro país. Y eso es objeto de la censura y de la condena de todos los países y los pueblos amigos que están viendo precisamente cómo se somete al pueblo venezolano a una situación de crisis que está siendo inducida precisamente, entre otras cosas, a petición de la derecha venezolana. Nosotros lo que sabemos con claridad es que seguirán generándose iniciativas que surgen del calor de la sabiduría y de la participación del pueblo, que tienen que ver, por ejemplo, con los CLAP y el perfeccionamiento de las redes de distribución de alimentos, especialmente para las familias más necesitadas, que tienen que ver con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, como mecanismo para que la clase obrera venezolana pueda continuar su proceso de empoderamiento y contribuir de mejor manera a la elevación de los índices de producción en nuestro país, que tienen que ver con el petro, que también ya está siendo atacado producto de que es una alternativa para precisamente romper con el esquema ortodoxo de manejo de las finanzas que lo controla precisamente un gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que no es amigo del pueblo venezolano y que está precisamente empeñado en poner por cualquier vía fin a la democracia de emancipación y de liberación que hemos
vivido al calor de la revolución bolivariana que liderizó primero nuestro comandante Chávez supremo y eterno y que ahora lideriza el primer presidente chavista, que es el compañero Nicolás Maduro Moros. El último estudio de Data Análisis ofrece datos muy interesantes que fueron divulgados por el Nuevo Herald y quiero que analicemos a detalles dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que dicen que el candidato opositor Henry Falcón aventaja por 7 puntos porcentuales en intención de voto al mandatario Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué opina de este estudio de opinión? Mira, yo definitivamente no voy a entrar a comentar estudios de opiniones que normalmente son controlados de acuerdo a quien los paga, ¿no? Por una parte. Y la otra cosa que hay que decir es que en lo que a nosotros respecta, en lo que respecta al pueblo venezolano y a la clase trabajadora en particular, que me corresponde representar y que voy a coordinar en el marco del Comando Simón Bolívar, quiero decirte que nosotros tenemos perfectamente claro cómo está construido el discurso del candidato opositor, principal candidato opositor de la derecha venezolana. Está construido de nuevo por su contenido, por políticas que tienen que ver con las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que precisamente han sometido en otras regiones del mundo y que nos sometieron durante muchos años aquí en Venezuela a políticas de hambre a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, en consecuencia, nosotros, por supuesto, no vamos a respaldar a un candidato que plantea que aquí se cobre $2 mensuales, no vamos a respaldar a un candidato que plantea de nuevo volver a vender a precio de gallina flaca lo que hoy es patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros vamos a jugar cuadros cerrados con el candidato de la revolución que defiende a la clase obrera venezolana y que ha prometido, y nosotros creemos en esa promesa, que va a alcanzar la victoria económica. Ya se alcanzó la victoria en términos de la paz política del país, que la trajo la constituyente, planteada por iniciativa del presidente Maduro, y ahora vamos a alcanzar también la victoria económica que terminará de darnos tranquilidad a todos los venezolanos y venezolanas y de abrir las puertas para que todo el que se haya ido regrese de nuevo a su país a seguir construyendo, a seguir creciendo y a seguir desarrollando, ¿no? El segundo aspecto de este estudio de Data Análisis es el siguiente. Cuando se hace referencia a la gestión del presidente Nicolás Maduro, se asegura a través de este estudio de opinión que es considerada muy mala o mala por el 66% de los entrevistados, mientras que el 9.1% califica de regular hacia mala la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Piensa usted que el pueblo chavista respalda la gestión del presidente Nicolás Maduro? ¿Tendrían que hacerse algunos correctivos en el caso eventual de ganar próximamente las elecciones? Siempre hay espacio para perfeccionar los mecanismos de gobierno y la eficiencia en la gestión pública. Y el presidente Maduro siempre ha estado precisamente escuchando al pueblo, su único jefe, reconocido así por él. El presidente Maduro no responde a ningún grupo económico ni a ningún gobierno extranjero, responde a lo que son los lineamientos que el pueblo venezolano dicta a través de los distintos espacios de participación que permanentemente están abiertos. En este caso nosotros tenemos al Partido Socialista Unido de Venezuela como principal partido de la revolución desplegado en todo el territorio nacional en jornadas de carnetización y un conjunto de estrategias que han venido siendo definidas. Desde el sector de la clase obrera tenemos una instrucción directa muy precisa del presidente Maduro, que es constituir un comando de campaña en cada centro de trabajo y desde allí permitir que haya una participación lo más elevada que sea posible para que sea incontrovertible el triunfo que sabemos va a alcanzar el compañero Maduro, no solamente por el concurso de partidos como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solamente es una gran organización, sino que tiene muy bien sistematizada el seguimiento para que esa organización se traduzca luego en millones de votos en las urnas electorales. Bueno, nuestra aspiración es que derrotemos el boicot que plantea la derecha opositora venezolana antidemocrática, la derecha que no quiere ya elecciones, y que además podamos lograr con esa gran participación que al mundo entero le quede claro que en Venezuela vamos a seguir teniendo democracia, vamos a seguir teniendo participación, vamos a seguir teniendo protagonismo desde las bases del pueblo venezolano, y no como ocurre en Brasil, por ejemplo, que hay un candidato allí que es nuestro hermano, para el cual le hemos transmitido toda nuestra solidaridad, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, los están metiendo presos simplemente porque más de la mitad de todos los brasileños y brasileñas quieren que él sea el próximo presidente, y a la derecha de la región y en particular a la de Brasil no le interesa que vuelva un presidente que esté casado con el pueblo y que esté en la postura de cumplir, honrar, saldar las deudas históricas que han acumulado en contra del pueblo brasileño los que siguieron políticas de derecha en ese país. Ahora nosotros desde aquí vemos que esa es una fuerza que no va a poder ser detenida por ninguna acción. El juez Moros ha puesto preso a una persona que todavía ni siquiera ha terminado de juzgar por un supuesto apartamento de lujo que de paso ya parece que lo vendieron y nadie le ha visto ni una foto para ver que además no existe ni un solo papelito que diga que el famoso apartamento por el cual están juzgando a nuestro hermano da Silva, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, es propiedad de él. Entonces toda una tramoya montada para tratar de ponerle freno a la fuerza del pueblo, que en el caso de Venezuela, por supuesto, es un pueblo que está decidido a seguir
en un proceso de libertad y de soberanía, y a trabajar para que en nuestro país se recuperen todas las industrias, se eleven todos los niveles de producción y, como dice el presidente Maduro, se alcance la victoria económica, que es su principal oferta en medio de la campaña y su principal compromiso con el país. Se alcanzó la paz gracias a la gestión del presidente Maduro, presidente campeón del diálogo, y ahora vamos a alcanzar la victoria económica también gracias al presidente Maduro, que va a desencadenar todo un conjunto de medidas una vez que sea reelecto el 20 de mayo como presidente constitucional. Sigue siendo controversial la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas, y un grupo de venezolanos opositores ha anunciado que van a hacer protestas a las afueras de este encuentro. ¿Cuál piensa usted es la medida que debería tomar el Ejecutivo Nacional en este sentido acerca de participar o no, en virtud de que ha sido desconvocado a esta cita, y de qué manera hacer frente a toda la campaña internacional? Bueno, se está haciendo frente con los pueblos, precisamente, frente a esas cumbres convocadas por gente que adversa a nuestro país, el famoso grupo de Lima ese que adversa a nuestro país, que por cierto ya se sabe quién sí es seguro que no va para la cumbre de Lima, es precisamente el que creó el grupo de Lima, Pedro Pablo Kuczynski, que fue sacado de la presidencia por corrupto. Ahora ya se sabe que él no va. Nosotros tenemos un presidente que nos representa. Quieren apartar a Venezuela del contexto internacional de naciones. Ahí están los pueblos del mundo que van precisamente a esa cumbre de los pueblos para decirle a los presidentes que intentan tapar el sol con un dedo que Venezuela sigue su camino de tránsito hacia la emancipación definitiva, hacia su soberanía plena, y en el marco del respeto entre las demás naciones, reciprocidad y respeto, que es lo que nosotros hemos planteado, que es lo que ha planteado el gobierno revolucionario del presidente Chávez y ahora el gobierno del presidente Maduro, que nos entiendan como somos, que nosotros no nos metemos con nadie, pero nosotros tampoco estamos dispuestos a permitir que nadie se meta con nosotros como país. El 1 de mayo está previsto un nuevo aumento salarial. ¿Cuál sería el impacto inflacionario de este nuevo aumento? Porque se ha visto que a muchos empleados les preocupa el momento de los anuncios de aumento, porque el incremento en los costos se hace de manera automática. ¿Cómo frenar el impacto inflacionario de un nuevo aumento salarial? Bueno, nosotros primero tenemos que saber que frente a la corrida de la hiperinflación inducida criminalmente desde la derecha venezolana y con la petición de que se apliquen medidas sancionatorias hacia nuestro país, que se están convirtiendo ya en medidas genocidas, nosotros sabemos que tenemos un presidente que va a seguir al lado del pueblo defendiendo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y aquí el pueblo completo tiene que unirse en una cruzada contra la especulación, contra el acaparamiento y contra los responsables de la criminal inflación que carcome el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuánto va a ser el incremento? Yo no estoy en condiciones de adelantar el monto por el cual se va a inclinar el presidente para anunciarlo, pero en todo caso quiero decirte que el presidente Maduro no va a perder nunca de vista, ni va a dejar a su libre suerte y albedrío a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Así que seguirán anunciándose medidas de protección para que los venezolanos y las venezolanas en medio de esta guerra puedan seguir alcanzando las necesidades, cubrir las necesidades básicas para una subsistencia digna y decorosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña de la clase obrera. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.